La toltequidad se puede abordar desde dos puntos de vista muy diferentes, el punto de vista histórico y el punto de vista espiritual. La toltequidad es definitivamente una ideología, pero es también el nombre que se le da al producto cultural global de Mesoamérica o de Náhuatl o del México antiguo. Desde el punto de vista histórico, la toltequidad se fue formando con el tiempo. Se puede definir así. La toltequidad es lo que ocurrió cuando se hermanaron las tradiciones de los chamanes y los principios de la civilización en Anáhuac. La toltequidad, por lo tanto, empezó a ocurrir con la civilización olmeca hace unos 4.000, 4.500 años. Esos fueron los primeros momentos de la toltequidad. La toltequidad, desde el punto de vista histórico, se compone de varias instituciones. Una de ellas, por ejemplo, es el culto a la serpiente emplumada. Este culto en realidad no tiene sentido verlo desde el punto de vista del culto cristiano. Por ejemplo, el culto cristiano parte de la idea de que hay un Dios en el cielo y pues el ser humano por alguna razón debe adorarlo. ¿Ves? En la toltequidad el culto a la serpiente emplumada es el culto a nuestro potencial evolutivo. Así que se expresa no adorando a la serpiente emplumada ni rezando a la serpiente emplumada, sino evolucionando. Tú evolucionas si estás rindiendo el culto a la serpiente emplumada. Por eso es que se llama serpiente emplumada. Serpiente emplumada significa ir de la serpiente, del cuerpo y de los instintos animales a las plumas del alma y de la realización espiritual. Eso es la institución de la serpiente emplumada. La serpiente emplumada se manifestó en la historia a través de diversos personajes que llevaron el nombre, por supuesto, de serpientes emplumadas. Uno de ellos se llamó Nanahuatzin y fue el fundador de Quito Sol hace 5.000 años. Otro se llamó Hueman, que escribió un libro sagrado llamado Teomostli, el libro sagrado de Anahuac, hace aproximadamente 2050 años. Otro se llamó Seaca Topitzin, este es el más conocido, nació hace 1070 años en algún lugar de Morelos, fue rey de Tula. Pues bien, la toltequidad se ha expresado a través de los voceros o los mensajeros o representantes o avatares, si quieres decirlo así, de la serpiente emplumada. Entonces, estas personas no son dioses que bajaron a la tierra, y aquí hay otra gran distinción entre la toltequidad y las culturas o religiones del viejo mundo. No son dioses que vinieron a la tierra, son personas que ascendieron a la dimensión divina. Dios, por lo tanto, no es un punto de partida, sino un resultado en la visión tolteca. Si tú te pones a trabajar y hacer lo que tienes que hacer, es inevitable que te conviertas en un dios, y eso se llama ser una serpiente emplumada. Ahora bien, la toltequidad se puede definir también desde un punto de vista formal como la deliberada unificación o armonización de las instituciones de la cultura. La diferencia entre la civilización tolteca y otras civilizaciones, te pongo por ejemplo el tema de la civilización cristiana, es que, te pongo varios ejemplos, en la toltequidad no existían diversas religiones, en la civilización cristiana hay 7.000 religiones registradas o quizás más. En la toltequidad no existían, por lo tanto, guerras de fe, no existían diversas creencias, no existían diversos dioses y no existían diversos destinos post-mortem. En cambio, la civilización cristiana, pues cada iglesia tiene su propia solución de cómo es el problema de existir. ¿Por qué? Porque la toltequidad buscó una deliberada homogenización de sus símbolos e instituciones, al punto de que, por ejemplo, el calendario, el simbolismo cosmogónico, las matemáticas, las creencias religiosas, la construcción de ciudades, los ritos y los mitos escenificados, los propios mitos, las explicaciones que le daban a la existencia del mundo, la filosofía, la ética, la moral, cosas que quedaron recogidas en los huevos del doctor, todo esto está homogenizado. Si detectas parte de la información y comprendes el sistema, puedes recomponer la otra parte de la información. Esto es lo que te puedo decir en cuanto a la toltequidad histórica. Ahora bien, la toltequidad que empezaron los olmecas hace 4.000 o 4.500 años y que se desarrolló hasta la llegada de los españoles es sobre el prólogo de la toltequidad. Ya sabemos que no podemos reducir el cristianismo únicamente al episodio histórico del cristianismo. El cristianismo es una proposición, una propuesta de vida, unas costumbres, unas creencias que van más allá de los propios cristianos. Es decir, podría haber cristianos dentro de 1.000.000 de años, aunque no hablaran ninguna de nuestras lenguas y vivieran en otro planeta. Por lo tanto, podemos abstraer el proceso histórico de la toltequidad y considerar que la toltequidad es un entendimiento del universo. En este entendimiento, el ser humano es una especie en tránsito. Nosotros venimos de un origen animal,
y lo dice Popol Vuh, venimos de los monos y vamos a un origen a un destino espiritual que es el Nahual, se le llama el Nahual. Así que el ser humano es una transición, es un puente entre el mono y el Nahual. Otro modo de entender al ser humano en la toltequidad es decir que somos un componente de 3 elementos. Uno es el cuerpo que tenemos, que es el simio, propiamente. Otro es la forma humana, que no es una herencia biológica, sino cultural o social. Y otro es el Nahual, que no es para nada una herencia, sino un potencial de conciencia que podemos o no activar. En esta visión del ser humano, el simio o el componente animal tiene a su vez 4 vehículos de expresión, 4 kimili o vehículos. Uno es el cuerpo físico y ese requiere su propia comida, que es pues alimento físico, agua, aire, sol. Otro es el campo energético que nos da vitalidad. Ese requiere su propia comida. Nuestro campo energético se nutre de sensaciones, incluyendo las sensaciones sexuales. Entonces entramos a un capítulo muy interesante de la toltequidad que dice que la libertad comienza por la libertad sexual y no hay libertad si no hay responsabilidad. Tenemos también un campo emocional que se alimenta de impresiones, es decir, de cosas que le dan énfasis a nuestra vida. Porque las emociones tienen esa función, prestarle énfasis a ciertos aspectos o no tocar otros a fin de conducir la atención. Y tenemos un campo mental que se alimenta de información. Entonces, si tenemos información de calidad, impresiones de calidad, suficiente cantidad de sensaciones y además comida de más o menos calidad, agua, aire, entonces tenemos una base equilibrada porque ese mono está equilibrado y podemos desarrollar lo demás. Si eso no está equilibrado, no tiene sentido seguir trabajando. Primero hay que empezar por la base. Así que aliméntate sanamente, haz ejercicio, toma sol, eso es toltequidad. Después de eso, cultiva tu vida sexual. Las represiones no vienen al caso. Lo voy a decir claramente, una comida aburrida va en contra de la naturaleza. Entonces, no, dignifica la sexualidad. Por otro lado, te quiero decir también que no hay sexualidad sagrada. Eso es un cuento que se ha inventado la gente tímida para justificar cosas. Lo tercero que tienes que hacer es escoger impresiones de calidad. No sé, ¿por qué leer una novelita de mala muerte cuando puedes leer una buena obra? ¿Por qué contentarte con una película que ni para niños cuando puedes ir a ver una buena representación? ¿Por qué no pensar? ¿Por qué no razonar? ¿Por qué vivir la vida como un animal? Llénate de impresiones. Lo mejor que podemos hacer es conocer la experiencia ajena, porque nuestra vida es muy corta. Y entonces, si solo vamos a tenernos a nuestra propia experiencia, a estas alturas todavía no sabríamos ni hablar. ¿Ves? Muy poca gente en la Tierra ha inventado una lengua, ¿verdad? Así que si tú y yo no hubiéramos heredado el español, no sabríamos ni hablar. Lo tercero es información de calidad. La información de calidad es aquella que te ayuda a crecer en cuanto a potencial de conciencia. En la toltequidad se dice que el propósito del ser vivo es acrecentar la conciencia. Se dice que ser es evolucionar. Si no estás evolucionando, pues no estás siendo realmente, estás retrocediendo y vas a la muerte. Ser es crecer. Por lo tanto, si nuestro propósito es acrecentar la conciencia, tenemos que escoger aquel tipo de información que nos lleva en ese camino, en el camino de acrecentar la conciencia o la percepción. Te pongo un ejemplo de qué significa acrecentar la percepción. Hay un principio recogido de los huevos de Católica que dice: no pierdas el tiempo ni de día ni de noche. ¿Qué significa no perder el tiempo de día? Pues trabajar, ¿verdad? Estudiar, aunque sea divertirse, aprovechar el tiempo. Y de noche. ¿Qué significa aprovechar el tiempo de noche? Bueno, en nuestra cultura cristiana occidental nos han enseñado que la noche es para tirarse a dormir como un saco de papas o como un animal X. Y entonces simplemente déjate arrastrar a los sueños, por estúpidos que sean. Asústate o diviértete con ellos, gózalos o súfrelos, pero sin la menor deliberación. El único acto de deliberación que tenemos en los sueños, como cristianos occidentales o como partícipes de la cultura moderna, es no orinarnos en la cama. ¿Ok? Cuando tú aprendiste a no orinarte en la cama, aprendiste a darte una orden incluso estando dormido, ¿sí o no? Bueno, eso es lo único que tenemos en cuanto a cultivo del sueño. El sueño se puede seguir cultivando. Yo no lo creía cuando me lo propusieron. Pensé que era una tontería. Hasta que un día me dije, bueno, pero ¿por qué no? Vamos a probar. Y resulta que no solo se puede cultivar, sino que ahí está la clave de todo. Aprovechar el tiempo mientras estés
dormido, porque si aprovechas tu tiempo de sueño vas a aprender a despertar. Cultivar el sueño es cultivar el despertar. No cultivar el sueño es cultivar la dormidera. El nahual es un potencial, energético, si quieres verlo así. Por ejemplo, si un cuerpo está encima de otro, el cuerpo que está encima tiene un potencial cinético que no tiene el que está debajo, ¿sí o no? Eso no significa que ese potencial de ese cuerpo sea algo independiente de ese cuerpo. El nahual es un potencial evolutivo que todos nosotros tenemos. Es decir, la evolución de la naturaleza, la evolución de los seres vivos, va en un sentido. Y eso podemos verlo simplemente al investigar el árbol filogenético de los seres vivos. Es decir, quién fue primero, quién fue después, hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que ha evolucionado cuando evoluciona un ser vivo? Su conciencia, su capacidad de percibir. Eso es lo que evoluciona cuando evoluciona un ser vivo. Cuando un animal, por ejemplo, se mete en un callejón, como digamos estos dinosaurios que con tal de defenderse desarrollaron pinchos y púas y sabe Dios cuánta cosa y su cerebro le disminuyó, ese animal no tiene trascendencia, porque va perdiendo plasticidad, va perdiendo capacidad de adaptación. Entonces el menor cambio climático o de lo que sea, lo extingue. En cambio, cuando un animal, en vez de desarrollar dientes, uñas y pellejo y sabe Dios cuánta cosa, empieza a desarrollar su conciencia, se hace adaptable. Nosotros mismos somos la prueba. Probablemente somos el ser vivo más adaptable de la naturaleza. Estamos desde los polos hasta la selva y cambiamos el clima si es necesario con tal de sobrevivir. Hoy estamos haciendo una lucha ecológica por mantener las condiciones que son favorables a nuestra especie en la Tierra. Y estamos haciéndolo. Y vamos a ganar esa lucha porque queremos seguir viviendo. No nos interesa que sean condiciones favorables a los mosquitos o a las cucarachas. Nos interesa que sean condiciones favorables a nosotros o a los animales parecidos a nosotros. Porque estamos defendiendo nuestro derecho a percibir. Nosotros estamos defendiendo nuestra permanencia porque queremos seguir percibiendo más y mejor. El desarrollo, la evolución del ser humano llegó a un punto de estancamiento biológico hace 2 millones de años. En ese momento surgió la cultura como respuesta a ese estancamiento. En adelante ya no vamos a evolucionar porque crezca el cerebro, porque nos salgan nuevos apéndices o miembros o algo así. Para nada. La evolución es a través de la cultura. Cultura significa el cultivo integral de todas nuestras facultades, no solo el cultivo del intelecto. En Occidente la cultura se plantea como leer libros preferentes de Europa, por ejemplo, y entonces ya te consideras una persona culta, aunque no sepas nada de nada más. No. Si tú no sabes cultivar, controlar tu sueño, eres una persona inculta. Entonces hay que prestar atención ahora mismo a esos aspectos de nuestro ser que todavía están incultos. Hay gente que sabe cuándo se va a dormir y sabe que va a soñar. Y hay gente que sabe que vivimos en la naturaleza de un sueño. La mayoría no lo sabe, la mayoría no se da cuenta. Por eso sigue siendo víctima de los vaivenes propios del sueño. Quienes sabemos que vivimos en un tipo especializado de sueño, estamos dispuestos a cambiar la realidad. Y lo estamos haciendo. ¿Qué es un tolteca? Toltecatl, en singular, es una palabra náhuatl que significa persona culta, pero para los antiguos mexicanos, ser culto, como te acabo de decir, no era simplemente adquirir cultura intelectual o memorizar cosas en la escuela, no. Las escuelas de Mesoamérica no empezaban con las clases de lengua y matemáticas, empezaban con ejercicios físicos y artes marciales, para que los niños aprendieran a dominar su cuerpo. Empezaban con clases de meditación. El niño tendría que aprender a analizar cómo funciona su mente. Empezaban con clases de concentración. Empezaban con clases de memoria profunda. Los niños en las escuelas de hoy aprenden a memorizar solo superficialidades, algunas fechas y algunos nombres, algunos sucesos de la vida superficial, de la historia superficial. No, memoriza tus sueños. ¿Qué soñaste anoche? ¿Te acuerdas qué soñaste anoche? Entonces hay que seguir trabajando. Eso es ser un tolteca, una persona integralmente culta. Yo pienso que la toltequidad histórica, que vivió aproximadamente 4.000 o 5.000 años, es solo el prólogo de lo que vendrá. Y no estoy idealizando, estoy diciendo, si sobrevivimos tenemos que evolucionar, porque lo que no evoluciona se extingue. Así que si sobrevivimos, y esto lo sabremos en el futuro, vamos a seguir desarrollando en el sentido de la toltequidad. También te puedo describir la toltequidad desde un punto de vista social. Fíjate, la sociedad es un producto biológico, para empezar. ¿Okay? Nosotros nos reunimos socialmente desde la época de los primates y desde mucho antes. Es decir, no es
un deliberado propósito cultural el que nos reunamos. La gente busca compañía. La sociedad genera sus propias reglas. La sociedad refleja las reglas evolutivas de cada uno de sus miembros. Nosotros como seres humanos hemos atravesado por dos estadios evolutivos muy diferentes. El primero fue la conciencia del medio. Cuando teníamos conciencia del medio, pues aprendimos a comernos el bichito que nos pasaba por delante y a defendernos de que nos comieran. Eso se llama tener conciencia del medio. Un animal que tiene conciencia del medio acepta pasivamente el medio y jamás se propone cambiarlo. Por supuesto que ejerce una influencia sobre el medio, pero inconsciente, pasiva. Digamos, los corales modifican profundamente el medio, pero no se dan cuenta de que están modificando el medio. Por lo tanto, ellos están circunscritos a un estrecho rango de medio ambiente. Si cambia 2 grados la temperatura del agua, se extingue. ¿Ves? El segundo salto de conciencia lo dimos no nosotros como seres humanos, sino digamos que nuestros abuelos, es decir, los animales que nos precedieron, adquirieron autoconciencia. Aprendieron a preguntarse quién soy, por qué estoy aquí, qué hago acá, qué cosa es el mundo que me rodea. Ese es el salto a la autoconciencia. Lo que caracteriza a la autoconciencia es que este ser vivo ya no solo acepta el medio pasivamente, sino que quiere modificarlo. Entonces la autoconciencia genera automáticamente cultura. ¿Ves? La cultura, ¿qué cosa es? Pues el cultivo de lo que te ofrece el medio ambiente para mejorar tus posibilidades de supervivencia. Hay un tercer salto de conciencia que no han dado todos los seres humanos, sino algunos, que es muy dramático, que es el salto más profundo, y es el salto al Nahual. Ese salto es lo que produce Cristos, Mesías, avatares, serpientes emplumadas. Una serpiente emplumada es un ser humano que tuvo una mutación de conciencia. Esa mutación no hay que esperarla porque no es natural. Esa mutación hay que inducirla, hay que provocarla. Se puede provocar y la prueba es que ahí están. Nosotros estamos hablando una lengua de estirpe cristiana. ¿Por qué? Porque hubo un individuo que quiso cambiar la historia y lo hizo. En la India hubo otro que quiso cambiar la historia y lo hizo. Y nosotros estamos viviendo a la sombra y a la saga de estos seres que tuvieron la energía y el deseo y la voluntad para cambiar las cosas y lo hicieron. Eso es manifestación de un estado superior de conciencia. Estos seres no bajaron del cielo. Es un insulto pensar que Jesucristo tenía un apoyo divino y por eso era impecable. No, se ganó su impecabilidad. Cada partícula de impecabilidad de Jesús se la ganó con sacrificio. Ese es el verdadero significado del sacrificio de Jesús. Te repito, es un insulto hacerlo hijo de Dios. Él se hizo Dios por su propio derecho. Entonces, así como nosotros hemos pasado por dos estadios y podemos llegar a un tercero, es decir, conciencia del medio, conciencia de nosotros mismos y conciencia del Nahual, la sociedad también puede hacerlo. La sociedad tiene conciencia del medio cuando los seres humanos se agrupan en hordas y empiezan a depredar todo lo que aparezca a su alrededor. Adquiere conciencia de sí mismo en el momento que dicen, no, vamos a ponerle orden, vamos a institucionalizar esto. No es justo, por ejemplo, que en esta aldea hay una ley y en la aldea de al lado haya otra ley diferente. ¿Ves? No es justo que no tengamos memoria histórica, no, tenemos que trazar una pauta para saber dónde estamos con respecto a nuestros antepasados, tenemos que pagar la deuda cultural que tenemos. En el momento en que la sociedad se propone esas cosas, entra en una fase de autoconciencia. La autoconciencia social se caracteriza por la regularización de las instituciones. Ya uno se siente mal cuando las instituciones no son regulares. Por ejemplo, si la calle va al azar en zigzags, tú te sientes mal. Tú quieres una calle recta, una calle que tenga además un número, que tú puedas llegar a una dirección. Eso es autoconciencia social. La sociedad también puede dar un salto a la conciencia del Nahual. Y en ese momento se dice que es una sociedad tolteca. Toltequidad es el grado de la civilización en el cual se percibe al Nahual. En ese mismo momento la sociedad comprende que no se trata solo de modificar el medio ambiente. No se trata solo de modificar lo que ya está ahí. También hay que crearlo. El medio ambiente se crea. Nosotros estamos creando el mundo con nuestro consenso. Es decir, percibimos las cosas y nos ponemos de acuerdo en su significado y por eso creamos el mundo. Nosotros vivimos en un mundo de nuestra elección. Podemos o no darnos cuenta de ello. Si nos damos cuenta de ello, entonces dimos el fase a la toltequidad. Toltequidad es entonces la tercera fase de la civilización. Hay una cuestión muy interesante, hay un desarrollo paralelo entre percepción y toltequidad. Nosotros estamos biológicamente compulsados a percibir más y mejor. Eso hizo que hace 2 millones de años, como respuesta precisamente a los incipientes procesos sociales y culturales, surgiera el chamanismo. El chamanismo es un conjunto de técnicas para acrecentar la percepción. No tiene que ver con
con bailar o con mover maracas o con nada de eso. Tiene que ver con meditar. De hecho, la palabra chamán es una palabra de una lengua anterior al sánscrito. Por primera vez salió a la luz en un libro de hace 600 años del budismo, y chamán en esa época quería decir meditante. Después pasó esa palabra a los meditantes de Siberia, y finalmente los antropólogos rusos la descubrieron y pensaron que era siberiana. No, la palabra viene de la India y quiere decir una persona que hace meditación, es decir, que cultiva su percepción. Cuando el chamanismo llegó a América, sufrió una mutación muy peculiar, porque empezó a hacer una revisión sistemática de sus técnicas y una normalización. El chamanismo de América empezó a desechar todas las actitudes folclóricas o étnicas, que en realidad no son chamanismo sino cultura. ¿Ves? Actitudes culturales que lo estaban contaminando. Así surgió una casta de chamanes que se llaman los videntes abstractos. Es decir, ellos están buscando la esencia del ejercicio y no sus formas aparentes. No se trata de fumar en pipa y tener un perro o un caballo para ser chamán, eso es una estupidez. El chamán es poder sentarse aquí, salirse de uno mismo y mirarse de frente. Si haces eso, eres chamán. Pues bien, el chamanismo a través de la toltequidad se convirtió en nahualismo. Nahualismo es la fase superior del cultivo de la percepción. Nahualismo se llama así porque procura la educción o manifestación del nahual. ¿Qué quiere decir cuando el nahual se eluce o se manifiesta en nuestra vida? Significa que en ese momento ya el sueño y la vigilia son una misma cosa para ti. Que cuando despiertas en la mañana saliste a otro tipo de sueño. Y puesto que eres el sujeto del sueño, eres el dueño del sueño. Y puedes modificarlo. Solo que la modificación del sueño tiene reglas. ¿Quieres modificar la pared a cabezazos? Pues ella puede más que tú. Porque ella sigue sus propias reglas. ¿Ves? Tienes que darle la vuelta a la pared. Entonces hay que aprender a ensoñar. El ensueño tiene pasos, pero eso ya es tema para otra plática. En 1941 hubo una reunión de antropólogos donde se cometieron varios errores. Uno de ellos es restringir los toltecas a Tula. Tula es una ciudad del estado de Hidalgo, no muy grande, fue capital en su momento. Acababan de descubrir el centro de Tula y había mucha emoción, pensaban que era mucho más grande de lo que en realidad es. Y como se llama Tula, pues quisieron aplicarle a Tula el gentilicio tolteca, cuando en realidad este gentilicio aparece en las fuentes mexicas siempre hablando de un grado de pertenencia cultural, no de la ciudadanía. Es decir, Tula solo significa en lengua náhuatl capital. La Tula de Hidalgo se llama capital, como también Tenochtitlan, México se llamaba capital, o Teotihuacán se llamaba capital, Tula. Entonces, tolteca es una persona culta en sentido general en México antiguo. Este error de 1941 fue subsanado después en 1960 o 61 por Loret Seyurné, quien dijo no, tolteca es el devoto de la serpiente plumada. Pero bueno, esa opinión no se tuvo en cuenta porque finalmente, ¿sabes qué pasa? La cultura de la India produjo el hinduismo, ¿ves? La cultura musulmana produjo el islam, la cultura cristiana produjo el cristianismo. Nosotros, porque tenemos prejuicios raciales y prejuicios culturales, consideramos que los mesoamericanos eran salvajes que no tuvieron un producto cultural unificado. Entonces, pues, si aparece una palabra como toltequidad, pues es preferible asignársela a una simple ciudad, a un grupo de personas, antes de confesar que también los mesoamericanos o los anahuacas crearon una religión propia, una cosmovisión propia, y que esa tiene nombre propio. Por supuesto, era muy consciente, se llama toltequidad. Yo creo que la resistencia de los antropólogos en ver las evidencias es prejuicio. Por ejemplo, cualquier antropólogo que sepa un poquito de náhuatl sabe que el primer diccionario de la lengua náhuatl, escrito por el padre Molina en 1571, publicado en el 71, dice claramente: toltequidad es el arte para vivir. No menciona a la Tula de Hidalgo. Pero los antropólogos, ya sabes, representan un punto de vista occidental, representan la religión cristiana, y pues este tipo de manifestaciones nativas pues no se ve muy bien. ¿Alguna cuestión más? Sí, una más. Sí. A veces quedamos embelesados con las palabras y nos quedamos simplemente en la superficie. Cuando comentas nahual, ¿tiene alguna razón de ser esa palabra para explicar a los chamanes en el México antiguo? ¿Qué significa nahual? Nahual significa la raíz nau significa exponencial.
se puede interpretar como duplicado, pero la verdad no le da nombre al número 2, que es Ome, sino al número 4, que es Nahui, porque 4 es el primer exponente natural, ¿ves? Primer cuadrado natural, de hecho. Entonces Nahual simplemente significa ser tú mismo en un orden superior, es lo que es un exponente. El mismo número, pero en un orden superior, se multiplica por sí mismo. El Nahual no es una cosa aparte de uno. De hecho, el Nahual es uno. Lo que no es uno es la forma humana. A la forma humana los antiguos mexicanos, los de habla náhuatl, le llamaban Tlacat, que entre otras cosas tiene varios significados. Uno de ellos es mitad. Es decir, la forma humana no llega a ser uno. Uno, este que habla contigo, es el producto de la forma humana por el Nahual. Entonces tenemos una mitad por un duplicado y eso nos da una unidad. El Nahual es lo que tú puedes ser si quieres serlo. Si no quieres serlo, pues no lo vas a hacer. El Nahual, técnicamente hablando, es el sujeto del sueño. Una característica novedosa de la toltequidad es que en tanto otras religiones tienen conjuntos de leyes, en la toltequidad solo hay 3 consejos. Quedaron bien recogidos en un libro sagrado tolteca que se llama Huehuetlatol, y dice ahí, sé amigo de tu propia divinidad, ten paz con los demás y no pierdas el tiempo. Si tú practicas eso, eres un tolteca. La toltequidad tiene un propósito: transformar las creencias en experiencias. Es decir, eso es ser un tolteca. Las creencias son proposiciones que uno se hace con el fin de verificarlas. Es decir, yo puedo creer lo que sea sobre el mundo, pero mi propósito es verificarlo. Así que toda creencia debería ser una proposición transitoria. Uno debe luchar por convertirla en una experiencia. Eso es la actitud del tolteca. Si uno se queda únicamente en el regodeo de que tengo esta creencia, me gusta porque tiene que ver conmigo y ya la sigo creyendo, eso se llama superstición. Hay 3 cosas que debe evitar un tolteca: la superstición, el fanatismo y la idolatría. Las cosas están aquí adentro. Si quieres las encuentras, pero si sigues esperando que vengan de afuera, bueno, te vas a llenar de señales que no conducen a nada. Por otro lado, hay que desechar el fanatismo por lo siguiente. Esto es un principio que enunció Seaka Topilsin y que queda escrito en los Huehuetlatol. Les dijo: vayan por el mundo y busquen las cosas buenas que hay en las demás religiones y en las demás culturas. Si encuentran una cosa que vale la pena, tráiganla para que acrecienten el modo de vida tolteca. Es decir, la toltequidad no es nada que ya esté hecho, es algo que está en transición, se está haciendo. Si tú descubres algo bueno, pues adelante. Estás aportándole a la toltequidad, estás aportándole al proceso evolutivo de la cultura. Y por último, desechar las supersticiones. Hay 2 grandes supersticiones que contaminan ahora al ser humano. Yo les llamo mahayacismo, la doctrina del mahayacismo. Los religiosos piensan que más allá de nuestros sentidos hay un Dios. Y los materialistas piensan que más allá de nuestros sentidos hay una materia. Y la verdad es que a las pruebas me remito. Yo solo tengo un campo perceptual, no hay nada más allá que pueda probar. Por lo tanto, lo inteligente es estudiar cómo se mueve la percepción. Y lo inteligente es acrecentar la percepción, no acrecentar las teorías sobre el más allá.